Hola. Bienvenidos y bienvenidas a este especial de 2 programas sobre historias de mujeres, mujeres contemporáneas y mujeres pioneras, mujeres que sortearon y sortean desafíos como la inequidad y la asimetría en la producción y difusión de conocimiento. Hoy expondremos en términos generales el ingreso de las estudiantes a la Universidad Nacional sede de Bogotá a estudiar matemáticas. Para ello contaremos experiencias. La voz dramatizada de Clara Rodríguez de Takahashi, primera graduada de la carrera, y el testimonio oral de Clara Elena Sánchez Botero, la sexta matemática graduada en la UNAM, se escucharán con las voces de Paola y Tania, 2 estudiantes actuales de la Facultad de Ciencias, en una relación en la que pasado y presente dilucidarán algunas de las dificultades que las relaciones de género en una organización social patriarcal impone a las mujeres al estudiar las disciplinas científicas que se vieron por mucho tiempo desprovistas de una mirada femenina. Para dar inicio a esta aventura sonora, conozcamos la historia del Departamento de Matemáticas. El departamento tiene sus orígenes en la antigua Facultad de Ciencias, creada en 1946 por iniciativa del ingeniero Julio Carrizosa Valenzuela. Él fue muy consciente del sensible atraso de las ciencias en Colombia y promovió a través de la facultad el estudio de las ciencias básicas. Su preocupación por el desarrollo de la matemática en Colombia lo llevó a fundar, junto con un pequeño grupo de profesores de matemáticas, la Sociedad Colombiana de Matemáticas en 1955, y no desaprovechó los altos puestos que ocupó en el país y en la Universidad Nacional para impulsar el estudio avanzado de esta disciplina. En 1948, Carlo Federici Casa, físico matemático italiano, llegó al país a realizar un sueño, el de dedicarse a la investigación y enseñanza de la lógica matemática. Pero la precariedad de los estudios en matemáticas que encontró los llevaron a dedicarse por completo en su enseñanza más que a sus investigaciones. La personalidad de Federici y sus cursos atrajeron un gran grupo de estudiantes de ingeniería que abandonaron su carrera para dedicarse a las matemáticas. Federici y sus alumnos lucharon arduamente por el establecimiento de la carrera de matemáticas en la Facultad de Ciencias. Como resultado, la Universidad Nacional de Colombia, mediante el Acuerdo 226 de su Consejo Directivo, creó el 5 de diciembre de 1951 la especialidad en Matemáticas Superiores, la cual daba el título de licenciado en Ciencias Matemáticas. Solo hasta 1952, y mediante el Acuerdo 363 del Consejo Directivo de la Universidad, se modificó el plan de estudios anterior, y este se transformó en una carrera profesional. La primera mujer egresada al departamento será Clara Rodríguez de Takahashi, en el acta número 15 del 12 de diciembre de 1966. Ella será la primera de muchas mujeres que dedicarán su vida en la construcción de las matemáticas del país. Clara, al ser la primera mujer en obtener el título de matemático, se interesó en responder 2 preguntas. ¿Cuántas mujeres han dejado su nombre en la historia de las matemáticas? ¿Cómo lo lograron y qué hicieron? Y la segunda, ¿hay hoy discriminación contra la mujer que trabaja en las matemáticas? Cuestionamientos que resolvería en una conferencia. Ponencia a las matemáticas de Clara Rodríguez de Takahashi, dictado en el 6º Coloquio Colombiano de Matemáticas en agosto de 1976. Con respecto a la primera pregunta, puede afirmarse que hasta mediados del siglo XX, solo 7 mujeres matemáticas merecen figurar en la historia. De ellas, 5 fueron realmente grandes eruditas, no solo en matemáticas, sino también en otras ciencias, como física, química, literatura y filosofía. Las otras 2 hicieron verdaderos aportes al conocimiento matemático, y una de ellas revolucionó el estudio del álgebra. Estas 7 mujeres que dirá Clara son Hipatia, la marquesa de Châtelet, Emilia de Breteuil, María Gaetana Agnesi, María Fairfax, Sonia Germain, Sonia Corvino-Krukowski, más conocida por su nombre de casada Sonia Kowalewski, y Amy Noether. ¿Por qué es tan pequeño el número de mujeres matemáticas en el pasado? En realidad esto ocurre no solo en matemáticas, sino también en las demás ramas del saber humano.
Hasta hace poco tiempo, las universidades estaban cerradas para las mujeres y por lo tanto las oportunidades de aprender y de crear eran muy pocas. Algunos dirán, es la naturaleza, es biológico, ninguna mujer nació para ser genio. Solamente dentro de unos años, después de que la mujer haya podido trabajar en las mismas condiciones del hombre y con las mismas oportunidades, podrá decirse si la afirmación anterior es cierta o no. En este fragmento, Clara nos habla de una brecha histórica y significativa entre las mujeres y los hombres que estudian ciencias. Pero en la actualidad, ¿cuáles son los números? Paola, estudiante de estadística, tiene acceso a esta información. Bueno, estadística del FEN, o sea, el FEN significa física, estadística, matemáticas, más ciencias de la computación, que siempre me lo como. Ciencias de la computación es la carrera que menos admite mujeres. De 30 personas que admiten, 2 o 3 son mujeres, el resto todos son hombres. Entonces, el 95% son hombres en ciencias de la computación. Luego va física con más o menos de 10 a 15% son mujeres, muy similar a matemáticas. O sea, en matemáticas tú vas a una clase y solo vas a ver como 2, 3 mujeres, 5 mujeres, por mucho 6, es que ni a eso. Y lo mismo física. Y ya vas a estadística, en estadística habemos más mujeres. Somos más o menos como el 30% y el 70% son hombres. Clara Elena considera que esta disparidad existe en una escala más general. Mira, yo hice un estudio de la Facultad de Ciencias. En Colombia estamos en el promedio mundial de mujeres en todas las áreas científicas. O sea, si en el mundo el 25% son mujeres, en la Universidad Nacional Ciencias el 25% son mujeres. Que el 10% son físicas, en la Nacional el 10% son físicas. Entonces, yo creo que eso es como mundial. Yo estuve en Estados Unidos. Ahí me empecé a interesar por el tema de que ahora se llamaría género y matemáticas. En la Universidad de Berkeley, muchas mujeres tienen que camuflarse de hombres para poder estar acá. En la Universidad Nacional nunca nos tuvimos que camuflar de hombres para estudiar en la Nacional, desde nunca. Y allá sí. Si reconocemos que esta brecha no corresponde a diferencias biológicas ni a capacidades intelectuales, entonces ¿a qué se debe? Bueno, yo siempre he creído que eso es un prejuicio que existe desde el colegio y desde incluso la crianza propiamente de nosotras las mujeres, porque todo el mundo dice como no, las mujeres tienen que estudiar cosas como más administrativas, como para ser secretarias, cosas como de la salud, como enfermería o así, y siento que de alguna otra manera eso influye en las personas a la hora de decidir una carrera. Entonces, claro, cuando tú llegas a estudiar una ciencia, y más como lo es el FEM, porque nosotros vemos todo muy cerradamente nosotros, por decir las personas que estudian biología, química, yo sí comparto materias con ingenieros, nosotros no. Claro, muchas personas dicen como, uy, no vamos a estudiar una ciencia porque de pronto nosotras no nos consideramos buenas calculando o haciendo cualquier tipo de actividad que tenga que ver con números, y pues la mayoría que estudian eso son hombres, pero yo siento que tiene que ver más con el colegio y desde la crianza. Yo siento que todo inicia desde que, por decir, somos pequeñas, ya las mujeres les regalan muñecas y casitas y que juegan que a los bebés y que todo ese tipo de cosas. Y yo siento que a las mujeres también se les puede regalar cosas para armar y así, igual que los niños, porque siento que los niños desarrollan muchas veces más su capacidad cognitiva, porque a ellos les regalan todo ese tipo de cosas, pero a las mujeres no. A las mujeres desde muy pequeñas como que les enseñan como las cosas del hogar, y yo siento que desde ahí es muy fundamental. Tania, estudiante de física, considera que las mujeres no son interesadas durante su crianza en los asuntos de ciencia. Todo viene también de que se le ha puesto como se le ha mostrado como a la sociedad, a las mujeres, que sus habilidades se deben como gastar realmente como en otras áreas y no les muestran, no les abren esa perspectiva de interesarse por algo que tenga relacionado a las matemáticas y la ingeniería o las ciencias. Entonces pues eso hace que de pronto exista como esta brecha de interés. Realmente yo siento que es como una brecha de interés al comienzo en el que las mujeres ni siquiera se imaginan lo que podría ser estudiar esta carrera. Todos como que tenemos como esa habilidad, porque la habilidad pues realmente se va a construir a medida que uno la va estudiando y trabajando y desarrollando como consigo mismo y con otras personas. No es como que estas personas no tengan la habilidad, como que las mujeres no tienen la habilidad, sino que no se les permite realmente. Según Clara Elena, quien ingresó a la carrera en 1964, basada en su experiencia,
Considera importante que las mujeres sean motivadas a estudiar ciencias desde la educación primaria y secundaria. Mira, yo estudié en un colegio de monjas, me fue muy bien en el colegio de matemáticas y mi profesor de los cursos avanzados de cálculo y geometría analítica y trigonometría, que eran los de últimos años, quinto y sexto bachillerato, me dijo: ¿usted por qué no estudia matemáticas? Entonces yo le dije: ¿y eso se puede estudiar? Me dijo: sí, en la Nacional hay carrera de matemáticas, preséntese. Usted tiene capacidades para eso. Me presenté en matemáticas y pasé. En mi colegio, yo creo que todas estudiamos en la universidad. Entonces yo creo que en el colegio, de alguna manera, no esperáramos que fuéramos esposas y madres, sino que de alguna manera nos formaron para que uno pudiera hacer una carrera. La primera mujer que aparece en la historia de la matemática se llama Hipatia. Nace en el año 370 en Alejandría y muere trágicamente en una revuelta callejera entre cristianos y fieles de paganismo a los 45 años. Hija de Teón, profesor en el Museo de Alejandría, recibe una educación esmerada y llega a ser también profesora en el museo. Es muy famosa por su belleza y elocuencia. Debido al incendio de la Biblioteca de Alejandría no queda testimonio directo de su obra, pero por algunas cartas se sabe que redactó comentarios interesantes a la aritmética de Diafanto, al tratado de las cónicas de Apolonio y a las tablas de Ptolomeo. A finales de la Edad Media se consideraba elegante y aristocrático para la mujer el estudiar matemáticas, pero ninguna de las que a ello se dedicaron logró ser algo más que la alumna de un profesor famoso. Contra lo que podía pensarse, no todas las mujeres matemáticas que surgieron en el pasado fueron estimuladas por su familia. Mary Fers y su contemporánea Sophia Germain lograron estudiar después de vencer la abierta oposición de sus padres. El apoyo familiar es uno de los pilares fundamentales de una vida universitaria exitosa. Conozcamos las experiencias de Tania y Clara. Cuando dije que quería estudiar matemáticas, pues mira, si hubiera hecho que medicina, psicología, enfermería, cualquier cosa, me hubieran dicho que lo que tú quieras, no solamente para mí, para todos los hijos, ¿no? Ninguno fue ingeniero como mi papá. Mi mamá no estudió, a ella el papá no la dejó estudiar. Entonces la generación anterior sí, el papá no le permitió estudiar, mi mamá hubiera estudiado y hubiera sido una buena profesional. La presión, después me enteré, era más que cómo me metían a la Nacional, que como una niña como yo iba a entrar a la Nacional, porque es que eso es terrible, entrar a la Nacional, eso era espantoso. Me enteré muchos años después de haberme graduado y entrado porque yo me gradué y ahí mismo entro a trabajar o sea, mi vida ha sido la Nacional desde los 17 hasta hoy que tengo 77, o sea, ¿cuántos llevo? 60 años con la Nacional. De hecho, sí es algo bien interesante porque, bueno, yo tengo dos hermanos mayores, y mi papá y mi mamá. Entonces, mi papá es una persona que es como ingeniera mecánica, tiene su maestría en ciencia, como que siempre le gustó también mucho las matemáticas y la física. Y luego mis hermanos como que son ingenieros de sistemas. Entonces, pues mis hermanos son como estas personas que cuando yo conté eso fue como que qué interesante y qué chévere, como que el apoyo más casual de todo el mundo, como qué cosa tan chévere. Pero tal vez mi papá más como, ¿usted de verdad cree que va a poder hacer eso? Y yo, no, qué extraño que me lo preguntes así, pero entiendo qué es lo que quieres decir con eso y qué pereza. Y luego mi mamá también súper asustada con que eso va a ser algo muy difícil y como de pronto eso me va a afectar mucho, no sé, a mi salud mental, sobre los estreses que puedo tener, sobre que de pronto ese no es un sitio para mí. Y más bien ella cuidando de mí, pero también desde como sin darse cuenta de que hay una brecha también, como ella lo ve, de pronto que las mujeres no necesariamente pueden estar ahí. Es extraño observar cómo los historiadores, cuando se refieren a las mujeres matemáticas, no pueden dejar de mencionar su vida amorosa, lo cual no ocurre cuando hablan de los célebres matemáticos hombres. La marquesa de Chertelet, Emilia Bertuil, es más famosa por sus relaciones con Voltaire que por sus trabajos en matemáticas. Publicó en 1740 Institution of Physics, donde expone la metafísica de Leibniz, y años más tarde apareció una traducción comentada de la obra de Newton, Principios Matemáticos de Filosofía Natural. ¿Cuántas mujeres se encuentran atrapadas entre sus aspiraciones de mujeres y sus ambiciones de sabia? Yo noto una diferencia entre los hombres y las mujeres con respecto al desarrollo profesional.
el hombre se concentra más en una cosa. La mujer, si es esposa y madre, y el niño se le enfermó, ¿a qué le va a dar prioridad? Al niño. Si tú tienes un hijo y se te enferma, ¿le vas a dar prioridad al niño? ¿O se lo delegas a la esposa o a la mamá tuya o qué sé yo? Porque es como el papel femenino, ¿no? Entonces, eso también es muy innato. En 1882 nace en la ciudad alemana de Erlangen, donde su padre es profesor universitario, Emily Noether, uno de los más grandes genios matemáticos de todos los tiempos. A los 18 años aprueba los exámenes que la califican como profesora de inglés y francés, y es en esta época cuando decide estudiar matemáticas. Entre 1000 estudiantes, Emily Noether es una de las 2 únicas mujeres que aspiran a ingresar a la universidad. A pesar de que en ese entonces las mujeres no pueden matricularse regularmente en los cursos, sino únicamente presentar los exámenes cuando el profesor lo autorice. 3 años más tarde, Emily Noether presenta y aprueba su examen final de grado. El 13 de diciembre de 1907 presenta su examen final de doctorado, su tesis sobre sistemas completos de invariantes para formas terráneas bicuadráticas. Ha sido dirigida por el matemático Paul Gordon, amigo personal de la familia y célebre por sus contribuciones a la teoría de invariantes. Es muy difícil conseguir un trabajo remunerado para Emmy Noether. Los esfuerzos de Hilbert en este sentido son rechazados muchas veces, lo que le hace exclamar en cierta ocasión: después de todo, estamos en una universidad y no en un baño para hombres. ¿Será posible que en algunos años este número aumente considerablemente? Es cierto que las universidades han abierto sus puertas a las mujeres en todo el mundo, pero algunos piensan que esto no es suficiente. ¿Y cómo se podría estimular la participación de mujeres en estos campos del conocimiento? ¿Será suficiente haciendo transformaciones en la educación primaria y secundaria? ¿O tendremos que ir más allá? Yo sí creo. Y cuando fui a Estados Unidos en esa época, me llamó la atención de un instituto que había un poco para eso, como estimular las matemáticas en lo que uno llamaría clases marginadas, y entre las clases marginadas se podría considerar a las mujeres. Porque es que yo creo que todo comienza en la familia. Yo sí estoy convencida de eso. ¿Qué mensajes te manda a ti tu familia? ¿Qué espera tu familia de ti? Yo creo que a ti te marca. Mi mamá tenía muy claro que ser mujer no era ser esposa y madre. Eso también es interesantísimo porque ella venía de un pueblo y su papá no la dejó estudiar, pero ella se las ingenió para trabajar a escondidas del papá. A ella le parecía importante ser independiente y yo creo que ese mensaje a uno se lo mandan en la familia. Mi mamá fue una transgresora total, pero mi papá la dejó ser transgresora. Que se quiere parar Elena en la cabeza, pues que se pare. Entonces mi mamá hizo cantidades de cosas porque era una mujer que echaba chistes verdes. Eso es transgresor. Hasta hoy ella era transgresora. Ella no se estaba con las mujeres, ella se estaba en las reuniones sociales más con los hombres. Tenía talento para escribir. Ella publicó cosas en La República, tuvo programa en radio, se llamaba La Señora Experiencia, la Radio Nacional. Sí, como que estoy de acuerdo como eso de motivar y como abrirles el interés. Entonces, como que yo creo que lo primero sí es poder mostrar como los personajes que lo van a representar a uno. Como poder hacer como estas enunciaciones o visibilizar como más mujeres en estas áreas. Entonces, por ejemplo, también pienso mucho en cuando uno está viendo la bibliografía de las materias que uno va a estudiar. Como que poder involucrar más referencias de mujeres. Después de 1970 se ha hablado mucho acerca de la discriminación contra la mujer en el medio matemático. Vale la pena mencionar aquí una mesa redonda organizada por la Sociedad Americana de Matemáticas en el verano de 1971 sobre el tema Mujeres en Matemáticas y el seminario de Pierre Samuel, Matemáticas, Matemáticos y Sociedad, reunido en París en 1974. Los asistentes a la primera de estas reuniones estuvieron de acuerdo en que el número de mujeres que estudian matemáticas es bastante pequeño y que tiende prácticamente a cero a medida que se consideran niveles más altos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, solamente el 6% de los doctorados de los últimos años fueron otorgados a mujeres. Las razones que se dieron para justificar esta escasez de mujeres en matemáticas fueron varias. Condicionamiento natural.
Se les hace creer a las niñas que si quieren conservar su femineidad no deben ser muy buenas en matemáticas. Inhabilidad para pensar abstractamente, falta de voluntad para realizar el esfuerzo concentrado que requiere la investigación matemática, presiones familiares, entre otras. Mary Ellen Ronen manifestó en esta reunión que ella nunca ha encontrado discriminación abierta contra la mujer en el medio matemático, pero se le refutó diciendo que las estadísticas evidencian lo contrario. Salvo el factor de condicionamiento cultural, yo creo que hoy en día, si una mujer tiene capacidad para hacer matemáticas, basta que quiera hacerlas para que sea bien recibida en cualquier parte. Claro está que hay casos aislados, historias de terror, como la de aquella matemática que al solicitar un empleo se le preguntaba si tenía buena provisión de anticonceptivos, o la PhD relegada a escribir a máquina y servir el tinto a los Beach Day, o el caso de las matemáticas que van pregonando el lema "The woman belong in bed, not at the board". Otra cosa que se dijo en la mencionada mesa redonda es que no hay nada más deprimente para las mujeres como grupo que la existencia de mujeres que hacen un trabajo de mala calidad. Aquí sí hay algo injusto, pues nunca el mal desempeño de un hombre se ha tomado en contra de todos los hombres o como típico del hombre. ¿Cómo se manifestaba esta discriminación en la Universidad Nacional de los años 60? ¿Y existen aún comportamientos discriminatorios en contra de las mujeres de la Facultad de Ciencias? Si te interesa conocer la respuesta a estas preguntas, acompáñanos en el segundo capítulo de Entre fórmulas y corchetes, entre cálculos y coraje, las mujeres en las matemáticas. Este proyecto es desarrollado por Sergio Nieto Puentes, Miguel Aguirre Parada y Angélica María Godoy. Este programa fue realizado con el apoyo del Laboratorio de Cartografía Histórica e Historia Digital.